quero aprender. Ai, 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 olha, joga bonito que eu quero ver. Ai, 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 olha, joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 Angola, Angola. Estamos empezando. Estamos empezando la transmisión. Pablo Espinosa, mi amigo el chino, está ahí también presente. Gaby Fulco, nuestro productor manija. Anita Tomati, ya en un ratito te llama Anita. Hoy tenemos el espacio de Robert. No te pierdas Alô Bahia, con Robert Salvador Camisa. A baiana já conhece. Alô Bahia, o cheiro da laranjeira. Alô Bahia. Estás en sintonía con Radio Manija. Clara, Radio ¿cómo Manija. estás? Radio Manija. Tu historia. ¿Cómo estás, Clary? Escuchando Radio Manija. A flor da laranjeira. Los miércoles a la tarde, no te pierdas Alô Bahia, con Robert Salvador Camisa. A baiana já conhece. Alô Bahia, o cheiro da laranjeira. Isabel Lupe, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos? Ahí están enganchadísimos. Así que hoy es el espacio de Robert Salvador Camisa, pero está con algunos inconvenientes. Si luego se puede, se va a sumar. Así que hoy tenemos una charla con Canoa. Voy a preguntarle por qué se llama, por qué le dijeron Canoa. Anita Tomati, así es el nombre que aparece acá en Instagram. Así que en un ratito nomás, en 1 o 2 minutitos, ya estoy haciendo la conexión con ella. Y vamos a empezar a charlar con ella, a ver que nos cuente un poco, ¿no es cierto? Desde, creo que es antropóloga, me parece. ¿O no? No estoy seguro. Bueno, vamos a preguntarle ahora a ella qué es a qué se dedica, aparte de la capoeira, para charlar un par de temas que hace rato nos viene taladrando la cabeza, ¿no es cierto? Labrero Maía también se unió. ¿Quién más está? Santi Cerrota, ahí está don Santi. Tucán, ¿qué haces, amiguito Tucán? ¿Cómo andás? Te mando un abrazo grande. Te veo muy cariñoso ahí con tus chicos. Gisela Viana también. Johnny Rock. Johnny Rock. Bueno, gente, vamos a ir mandando la invitación entonces para Anita. Así empezamos a recibirla y a charlar con ella. Ana, si me estás viendo, tenés que estar desde el celular, porque si estás desde la compu no te puedo tomar. Así que si estás por ahí, por favor, conectate desde el celular, porque no, si es desde la compu no te puedo invitar. Cosa que uno va aprendiendo de la tecnología, ¿vieron? No estás todavía, no me figuras todavía como para invitarte. Abrazo, vieja, y me ese tucancito hermoso. Ahí está el loco, en la ciudad más austral del planeta. No de Argentina, del planeta. Está paternando con sus 2 hijitos ahí. Me hace mucha gracia, siempre los digo que su hija. Pobre nena, cómo las amarreas para todos lados y las llenas de besos. Anita Tomati, por favor, conectate desde el celular para que te pueda mandar la invitación, así salimos y empezamos a charlar un poquito. ¿Qué es esto de la apropiación cultural? Si practico mucho algo con mucha pasión, ¿me estoy apropiando de esa cultura o simplemente soy un practicante? ¿Cuándo paso ese límite? Vamos a preguntarle ese tipo de cositas. Si ustedes también tienen preguntas, pueden hacerlo. Acá está, Ana Tomati, ahí está. Ya estamos mandando te mandé la invitación, Anita, así que simplemente aceptá. Y empezamos a salir ahí para que todos vayan participando de esta charla. Digo, Matías, ahí estamos. Buenas. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo va, vieji? Un gusto. Realmente, acá estamos, todo bien, ¿eh? Vos no me conocés, pero yo ya te tengo. Ya me venís viendo hace rato. Uy, entró hasta mi hermana al vivo. Mirá qué bueno. Suele pasar estas cosas ¿Qué cuando tal? digo, ¿viste? Sí, qué gusto que hayas accedido para tener esta charla y para que, bueno, nos tires un poquito de luz
a todas estas preguntas que nos venimos haciendo hace tantos programas, ¿no? Bueno, encantada. Vamos a tratar. Bueno, vamos a empezar para que la gente sepa quién es Anita Tomati o Canoa, como son más conocidos en el ambiente de la capoeira. Primero, ¿por qué Canoa? Canoa, bueno, en Brasil me pusieron este apodo, ya hace muchos años, y yo entrenaba en un grupo que se llama Inga, Capoeira, Ujú, pero antes de eso había estado entrenando con Projetti Liberdade de Gladson ujú. y también un poquito en el interior de San Pablo, y bueno, era capoeira regional y insistían mucho eh, en todas las patadas muy altas, etcétera, y a mí me gustaba mucho esta cosa del balanzo, de dar vueltas, entonces un poco por eso, y un poco también por las canciones, como que siempre me gustaba cantar las canciones más del mar o del agua, tenía como ese Ah, mira. vicio, y bueno, Canoa, y lo que tiene es que pegó, ¿viste? Entonces todo el mundo, ya está, Canoa. Mirá Viste que hay que otros apodos que a veces lo ponen pero no funcionan. sí, Bueno, este funciona. Hay quedó, gente ya que está. no se siente identificada y como que no lo asume y bueno, terminamos diciéndole bicho, cualquiera, pero no, por ahí el nombre que le pusieron, ¿no es cierto? Totalmente. Así que bueno, de ahí viene. Che, Canoa. te digo Canoa, te digo Anita. Como quieras. Canoa, ya que estamos en el ambiente. Estamos en la mente que afuera, vamos con Canoa entonces. Che, Canoa, contame un poco, ¿qué es lo que haces aparte de capoeira? Soy docente Ujú. y bueno, yo estudié antropología en la UBA, así que también seguí estudiando, hice una maestría, la terminé el año pasado, me falta todavía la tesis. Y bueno, ahora estoy armando un proyecto para un doctorado, a ver si me sale una beca. Y bueno, Así que un poco haciendo investigación, por ahora sin financiación, pero esperemos que prontamente salga. ojalá, che, ojalá. Bueno, y después un poco de todo, me gusta cantar, canto bastante. Qué bueno. Capoeira, ahora la tengo un poco abandonada, pero bueno, salvo digamos, el trabajo, fuera de eso, un montón de cosas me gusta hacer. Pero Qué sobre bueno. todo, sí, cantar. Cantar. ¿Y Así que qué tipo de aprovecho el capoeira y trato de meter ahí un canto cuando puedo. Che, ¿qué estilo de música cantás? Mira, ahora estoy haciendo, por ejemplo, un curso de canto jazz, Ah, qué lindo. pero, pero obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero me gusta mucho la música brasileña, la música afro-brasileña también. Pero bueno, como que tengo momentos, como que voy indagando en distintos géneros, en distintos momentos. A veces más folclore argentino, otras veces me gusta más cantar. Este año, por ejemplo, estuve cantando algunas canciones más del rock, nada que ver, que era un género que no había indagado mucho. Y bueno, ahora estoy con esto del canto jazz. Bien. Me Tenés, hacen tenés decir. tenés una onda cantora de jazz, que te digo, ¿eh? Ojalá, difícil, pero bueno, Es difícil. es muy lindo porque tiene mucho juego, tiene mucha oportunidad para eso, para inventar, está bueno. Exacto. Aparte, sí, depende, generalmente los cantores de jazz son que se adaptan mucho a la música y bueno, también tienen que acompañar las improvisaciones por ahí. Claro, bueno, pero un poco también por eso me metí, porque me estaba costando esa parte, ¿viste? De improvisar, como que, hola India, no voy a cantar, Rafa, me están hablando por ahí por los comentarios. Muchachos, no jodan ahora, Eh, che, no va a cantar. Después, al final, por ahí cantamos, hacemos una improvisada si ella está de acuerdo, por supuesto. puede ser, puede ser, puede ser. Te veo Che, re Canoa, mal, vieji, te escucho bien, pero te veo re mal. y puede ser, mira, yo te veo perfecto, te escucho perfecto, así que a veces la conexión acá, por más que cambié y contraté un servicio de conexión, todo, que para no tener más estos problemas al final de la temporada, pero bueno, se ve que por ahí a veces funciona un poquito mal. Che, Canoa, contame un poco, ¿por qué antropología? Uh, estas preguntas no me las esperaba. Bueno, antropología, yo termino la secundaria y en realidad siempre tuve afinidad con las ciencias sociales y humanas, siempre me gustaron mucho. Eh, en mi casa siempre fuimos de leer bastante también, creo que ahí hubo como un incentivo.
Y bueno, empecé en realidad estudiando ciencias de la comunicación. Ujú. Y nunca, ¿no? Durante, digamos, la secundaria nunca supe que existía la antropología Ah, mira. y como carrera, ¿no? Y estudiando comunicación, en el primer año tengo antropología sociocultural. Y nada, me flasheó la cabeza y dije, me voy para allá. Y hubo un año que hice las dos al mismo tiempo y después ya me metí de lleno en la antropología. Sí, es una ciencia muy... a mí lo que me gustó era que me enseñó, por lo menos, no sé si en lo personal trato, pero bueno, más en el nivel de la observación, etcétera, de esta cuestión de tratar de siempre poner la mirada desde otro lado, ¿no? Como Claro, lo que uno cree que es de una manera, tratar de buscarle otras miradas, ¿no? Como lo ven otras personas. Eh, perfecto. Porque yo era bastante así, en algunas cosas lo sigo siendo, pero eso me gusta mucho de la antropología, sí. Qué Y bueno, tiene qué bueno. mucho esto de conocer desde otras perspectivas, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, pero esto, conocer desde otras perspectivas, desde otros lugares del mundo, desde otras matrices culturales, y eso tiene de lindo, sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces dimos con la persona indicada. Ojalá. Che, Cano, ¿Qué canto? escúchame, Dice, no, no. no sé quién está mandando la solicitud. Eh, lo que me gustaría saber, justamente, particularmente yo ando hinchando un poquito con esto que escucho mucho, de mucha gente que habla ya del año pasado, de algunas entrevistas, Timo, me acuerdo, o algunos tipos que han hablado de la apropiación cultural. Me empezó a hacer ruido el tema de la apropiación cultural y cuándo era apropiación cultural o cuándo no. O sea, esa cosa que todavía no tenemos bien definida, ¿no? Bueno, sobre todo nosotros que nos gusta una cosa que es cultural extranjera, que es totalmente ajena por ahí a nosotros en muchos aspectos. Eh, y bueno, y también tenemos esta cosa hasta discriminatoria también, por ahí de los afrodescendientes, que si no tenés un gen negro, no sos auténtico y ese tipo de cosas. Entonces, como que queda como una especie de cosa confusa, ¿no? Y muchos se agarran de eso para decir somos los verdaderos posta, los capoeiristas posta, ustedes son los gringos que no saben nada, que nos están copiando, y otros que no, somos capoeiristas de verdad y que estamos ahí, que nos guste y tratamos de estudiar y tratamos de ver y de copiar y de investigar y fundamentar la actividad que hacemos. Entonces, la pregunta del millón, como decimos siempre, es ¿en qué momento uno deja de ser practicante para ser un apropiador? No sé si está bien dicho el término, un apropiador de otra cultura. ¿Cierto? ¿Cuál sería el límite? ¿Cómo sería Bueno, eso para saber diferenciarlo bien? bueno, sí, para empezar, es un asunto recontra complejo que no creo que pueda tener un cierre, o sea, no puede tener un único sentido, ¿no? Ajá, Eh, o un sentido que lo podamos cerrar hoy en una entrevista, ¿no? A mí me parece que yo por lo menos las ideas que traigo serían como para hacernos más preguntas en realidad. Como, está bien, bueno, partimos de una base, pero nos va a dejar más preguntas, porque después empezás a pensar, bueno, y en este caso, y en este otro, y en este, y ah, nunca es todo lo mismo, no responde siempre a una única definición. Pero me parece que es importante primero, antes de llegar a la apropiación cultural, pensar qué es la cultura, ¿no? ahí está, arranquemos por ahí. Entonces, en ese pensar qué es la cultura, ir un poco más atrás y decir, bueno, ¿qué no es la cultura? Y yo lo primero que te diría es que la cultura no es algo fijo, para empezar, ¿no? Ujú, No es algo fijo, no es algo que uno lo puede delimitar de una vez y para siempre, decir, bueno, esta es la cultura tal, ¿no? Como algo cerrado, que no ah, tiene intercambio, que no tiene transformación. Entonces, te digo esto porque en algunos momentos de la historia, inclusive desde la ciencia se lo pensaba así, ¿no? Como la cultura X, la cultura X. Y después empezó a pensar más en procesos, porque claro, imagínate, de las transformaciones de los últimos siglos y hoy en plena globalización, la cultura o las matrices culturales, imposible verlas sin transformación. De hecho, en realidad nunca las vimos sin transformación.
Claro. Siempre hay préstamos de elementos culturales, siempre hay grupos que intercambian, que se fusionan, bueno, que colonizan a otros, ¿no? Entonces, creo que lo primero es pensar que no es algo fijo, ¿no? Ni delimitable tan fácilmente, Y ¿no? mucho menos ahora con todos los medios de comunicación que hay, ¿no? Digo, ¿Cómo? mucho menos ahora con todos los medios de comunicación tan instantáneos que tenemos actualmente. Bueno, yo hoy estoy trabajando un poco, no lo voy a desarrollar porque si no nos vamos de tema, pero estoy trabajando un poco con eso, ¿no? Con la instantaneidad y la simultaneidad que tenemos para, por ejemplo, convocar, no sé, una marcha hoy acá y que está relacionada con algo que sucede al mismo tiempo en, no sé, España, suponete. Pero bueno, punto aparte. Pero sí, sí está buena la observación porque tal cual. Entonces, en este sentido bueno, de la cultura como algo que se transforma todo el tiempo, hay digamos, muchas visiones que tienen que ver con la cultura como un conjunto de significados, Ah, ¿no? mira, ¿cómo es Eh, eso? claro, porque la cultura a veces en el sentido común, ¿no? Uno tiende a pensar en elementos, ¿no? En una vestimenta, o inclusive en una religión, en una forma de comer, ¿no? O en lo tangible. Pero la cultura también es lo intangible, ¿no? Lo que no se puede tocar, ¿no? De hecho, por ejemplo, la capoeira, que es patrimonio Intangible de cultural la humanidad. brasileño, ¿no? Es una práctica, ¿no? No es algo que uno puede encerrarlo en un cofre. Entonces, es lo intangible, también son esas cosas materiales, pero tiene que ver con creencias, con valores, con la ideología, con una forma de ser, de pensar, de sentir, o sea, tiene un montón de elementos y que nunca son siempre iguales, lo que decía al principio, ¿no? Entonces, todo esto encierra significados que van cambiando inclusive. Entonces, y ahí viene el tema de la apropiación cultural, ¿no? No siempre que un grupo tome elementos de otro grupo distinto, que tiene otra identidad, porque de alguna manera la cultura construye, o los seres humanos en sociedad construyen cultura y al construir cultura construyen identidades, ¿no? Eh, entonces, necesariamente en la convivencia los grupos toman elementos de otros grupos. Pero el problema con la apropiación cultural es que lo que atraviesa a la apropiación cultural es que hay una relación de dominación, Ujú. ¿sí? Espérate que voy a cerrar el WhatsApp que me está molestando. Ahí está, listo, perdón. Te decía que una cosa es grupos que, suponete, viven en territorios cercanos y que han tenido préstamos culturales, que en la historia hubo muchísimos, Ujú. no necesariamente podemos hablar ahí de apropiación cultural. Hablamos de apropiación cultural cuando hay una diferencia jerárquica y de dominación. Por ejemplo, toda la colonización de América, ¿sí? Es un ejemplo claro, ¿no? Bueno, tenemos unas sociedades que, bueno, invaden o llegan a América, trayendo esclavos, subyugando a los nativos, también que vivían acá, que viven acá. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, si todas las prácticas que adoptaron digamos, los nativos, los pueblos originarios aquí, por ejemplo, el idioma, Claro. ¿sí? No es apropiación cultural. En ese caso, bueno, digamos que había una especie Imposición. de obligación, claro, una imposición, ¿no? Una forma de sobrevivir también. Exacto. Y lo contrario a eso sería la apropiación cultural. Entonces, si yo tomo un elemento de una cultura, lo vacío de su significado que tiene para ese pueblo, lo borro y encima lo utilizo como forma de consumo, por ejemplo, porque la apropiación cultural estuvo muy charlada, sobre todo en el mundo de la moda, Ujú. ¿no? Por ejemplo, grandes diseñadores que de repente tomaban, por ejemplo, una guarda zapoteca y la imprimían, la ponían en desfiles de moda multimillonarios, que mueven millones y millones de dólares, o a la venta, o zapatillas de marcas muy conocidas, ¿sí?
y no solamente esto, sino que tampoco esto se traducía en oportunidades de trabajo para esas personas, difusión de sus valores. Entonces, bueno, necesariamente el elemento que atraviesa la dominación cultural es de esta diferencia jerárquica y de dominación. Mirá, bien, ya me va gustando un poquito más el tema, el término, ¿no? Está bueno entonces. Y a mí se me confunde un poquito, Canoa, por ejemplo, como decíamos recién, vos decías, una cosa es qué no es cultura y qué es cultura, y después está esta otra cosa de lo folclórico, ¿no es cierto? Y lo folclórico pertenece a la parte cultural de una nación o de un pueblo, ¿no es cierto? Y en qué momento yo puedo ser intérprete folclórico de ese pueblo sin, o sea, ya con este concepto que recién acabé de tirar, bueno, sé que al no estar en una posición de dominante o digamos, de sacar provecho de esa situación, no es apropiarse, ¿no es cierto? Pero hay como una especie de límite medio difuso también entre lo folclórico y lo cultural, ¿no? Sí, sí, los elementos folclóricos muchas veces están incluidos en lo cultural, pero no necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Argentina, los elementos folclóricos quizás no pueden necesariamente ser algo generalizado en nuestra cultura, la tuya, la mía, la de mis vecinos, ¿sí? Son elementos que se tratan de reivindicar como identidad de un pueblo, pero bueno, la identidad de un pueblo, ya te digo, como es dinámica, hasta puede que esos elementos se pierdan, porque si esos elementos no hacen circular significados que nos ayudan a pensar el mundo, que nos ayudan a organizarnos, que nos ayudan a recordar, si esos elementos no tienen esos significados o no sirven para eso, bueno, van desapareciendo. De hecho, seguramente no podemos pensar en significados porque se perdieron. Yo creo que yendo al caso de la capoeira, yo no soy una estudiosa de la capoeira, pero a veces lo aplico, lo pienso, o en esas charlas interminables que tenemos después de los eventos y de las rodas, que viste que hablas 3 horas de que decís, ¿de qué están hablando? Dicen los de afuera, ¿no? Sí, sí. Boa noche, no sé quiénes están ahí, pero pensando en la capoeira, yo creo que, a ver, la capoeira tiene una matriz negra, ¿no? Una matriz afro-brasileña. Que bueno, yo podría decirte yo creo que es una cultura de resistencia, ¿no? Porque viene de aquellos que justamente en esa relación estaban en el escalón, digamos, del grupo dominado, ¿sí? Claro. Esto no quiere decir tampoco que todo es dominación, porque también está el lugar de la agencia, ¿no? De la resistencia, de, bueno, buscar, de hecho, las comunidades quilombolas, los quilombos, eran y son eso, ¿no? Forma de resistencia a esa dominación. De hecho, o sea que no es que, bueno, digo, hasta el sincretismo se puede tomar como un acto de resistencia también. Sí, dependiendo de qué caso estemos hablando, seguro. Por ejemplo, se me ocurre que dependiendo del momento histórico, pero el sincretismo religioso, ¿sí? Claro. En algunos casos fue impuesto y en algunos, o reinterpretado, pero también ese sincretismo no es que yo hago, bueno, esto más esto y ya está. Muchas veces ese pueblo que toma esos elementos los reinterpreta, no los toma tal cual eran, ¿sí? Cuando los adopta en esa matriz propia, ya tienen quizás un cambio, ¿no? Bueno, inclusive, si pensamos en el candomblé tampoco replica la religión exactamente como se practicaba en distintos países de África, porque de hecho eran muchos países de África, no era uno solo, ¿no? Claro. O comunidades de África. Pero a lo que iba con esto de capoeira, que yo creo que quizás hay momentos en que que hacemos apropiación cultural y momentos que no. Por eso digo lo de pensar en los momentos o los grupos, porque como viene de esto, de una cultura de resistencia, ¿no? Yo creo que si ya estamos discutiendo este concepto de apropiación cultural, ya estamos adentro. Ahora que lo sabemos, tenemos que empezar a revisar lo que hacemos. Y sí, por ejemplo, si yo estoy en una roda
y se canta una canción de una orilla, por ejemplo, que tiene mucho que ver con esa circulación de significados para ese pueblo. Bueno, a ver, ¿qué están cantando? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo lo estoy cantando también? ¿Me lo enseña el referente que está conmigo en la roda o en mi grupo? Creo que eso, por ejemplo, es algo que tenemos que buscar porque es tener una ética también con esto, ¿no? Bueno, si yo voy a buscar un elemento y lo voy a practicar de una cultura de resistencia que por siglos, además, y todavía continúa siendo, me tiran corazones ahí, y todavía continúa siendo en muchos aspectos subalternizada, bueno, entonces mínimamente creo que lo que podemos hacer es investigar de dónde viene eso, y no simplemente repetirlo haciendo esto de vaciar de significado, borrar y cantarlo porque sí, ¿no? Entonces por eso te digo, para mí hay momentos que te puede pasar que uno ejerce como una apropiación cultural y después otros momentos que no, probablemente otros momentos que uno no se da cuenta, porque no, bueno, no tiene siempre todas las alertas, pero creo que es un posicionamiento que tenemos que adoptar, medio general, ¿no? Está muy bueno, muy Eh, bueno. Esto también del consumo, ¿no? También, bueno, hay mucha gente que ahora lo charla, el tema del consumo de objetos y cosas de capoeira, etcétera. Porque en realidad, si vamos a lo finito, es un ritual, ¿no? Y como ritual tiene estos significados que circulan, ¿no? Tiene hasta algo sagrado, ¿no? Inclusive a veces lo que uno siente en la roda, que es medio inexplicable, yo creo que tiene que ver con eso. El que lo practica y que está dentro de ese ritual, ¿no? Es el que lo experimenta. Así que para mí va por ahí, ¿no? Obviamente, y esto tiene que ver con lo que me dijiste al principio, esto de, bueno, hay gente que dice que, uy, te estás apropiando algo que no es tuyo, y ta. Si bien la cultura no es, yo te decía, no es algo fijo, no es una cosa, no es un elemento, no es algo que yo pueda delimitar, sí hay usos de las matrices culturales que tienen que ver con posicionamientos políticos, ¿no? Claro. Entonces, tanto en la capoeira como podemos pensar un pueblo indígena, bueno, eso sucedió mucho con los pueblos indígenas y los movimientos indigenistas, que de repente un indígena, una persona que es indígena de tal etnia, ¿no? No necesariamente tiene que tener los collares típicos, ni pluma o lo que sea que fuera, porque algunos usan pluma, otros no, bueno, lo que sea. No, puede ser que vos te lo encuentres a la vuelta de tu casa y esté laburando en una fábrica y él es una persona o sea, se identifica de una identidad, sus ancestros, ta. Lo que pasa es que en el imaginario quedó eso, ¿no? Tiene que tener esta ropa, como que pareciera que la persona se tiene que utilizar esa ropa o inclusive quedarse es como si nosotros nos vistiéramos como dama antigua. Claro. Es algo parecido, ¿no? Sí, Cambia y eso no significa... Los estereotipos Claro. que siempre se manejaron de esa manera. Perfecto. Claro, pero muchas veces estos grupos utilizaron estos elementos para posicionarse políticamente, ¿no? Como para decir, bueno, esto me define, esto me hace un grupo social, mi grupo social fue marginado, aplastado, castigado por mucho tiempo, yo estoy reivindicando mis tierras comunales, estoy reivindicando que pueda tener acceso al idioma bilingüe en mi lengua nativa. Entonces, a veces esos elementos, que si bien van cambiando y no son estáticos, para posicionarse políticamente y para conseguir ciertos objetivos se utilizan, ¿no? Claro. Entonces yo creo que pasa un poco esto en general con todos los movimientos, ¿no? Que de cultura de resistencia. Bueno, algunos elementos los reivindican porque realmente tienen significados que ellos quieren perpetuar. Pero también hay elementos que se utilizan para mostrar, para delimitar, yo soy distinto, nosotros somos distintos a este grupo, ¿no? Para marcar estas identidades. Sí. Lo he visto creo que mucho viene eso. por ahí. O sea que lo he visto mucho eso, porque en una época que hacía radio, justamente FM, me acerqué mucho a las comunidades aborígenes de acá de Argentina, y costaba muchísimo poder entrar.
¿no? Que ellos te tomaran confianza, que ellos o sea, confiaran en tu trabajo, de que vos realmente querías difundir lo que estaba aconteciendo, este tipo de cosas, y realmente era durísimo, ¿no? Porque ellos eran como que ponían una barrera y, sí, vos sos el única que quiere venir, o el blanco, o el, como que nos dijeran, pero era hasta ahí nomás, o sea, después de un par de años de que te ven tu trabajo, que ven lo que venís haciendo, recién ahí te abrían la puerta para acercarte a las comunidades, o para tener un acceso con alguno de los ancianos, ¿viste? Era una cosa muy, muy Pensá dura. que... Mm. ¿Cómo? No, te iba a decir, pensá que son siglos de desconfianza, siglos Claro, de... O sea, sí, 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 sí. entonces, es difícil esa parte, porque además uno a veces cree que eso no tiene relación con uno porque vos sos un, no sé, no sos hijo de Roca, ¿no? Ni Claro. nieto de Roca, pero bueno, tiene que ver con cómo, cómo los demás nos identifican también a nosotros, ¿no? Así como uno dice, bueno, estos son los otros, esos otros también nos identifican a nosotros como un grupo. Y esta desconfianza es de muchísimos siglos y me parece que también lo que a mí me parece que podemos aprender de esto de la apropiación cultural es a ver un poco más o a escuchar un poco más, ¿no? Esto que decís vos, bueno, hasta el tiempo, hasta que me conocieron más, hasta que vieron lo que yo hacía, hasta que vieron que yo realmente estaba haciendo un laburo para, por ejemplo, en el caso de capoeira, ¿no? Haciendo un laburo para enaltecerla, ¿no? Para desvirtuarla, si se quiere, ¿no? Eh, pero es un trabajo recontra finito y siempre siempre va a estar lleno de disputa. Porque si estamos hablando de acciones culturales, dominación, desigualdad, cultura de resistencia, no hay forma de que de ahí salga algo, o sea, solamente para un lado, ¿no? Siempre va a generar disputas y, bueno, de hecho está el tema también de, yo no estoy muy enterada, pero el de capoeira gospel, por ejemplo, es un caso que, que se toma para analizar la apropiación cultural, ¿no? Esto de, bueno, hacemos capoeira, pero cantamos canciones evangélicas o no, Claro. o eliminamos todo tipo de mención a los orillados, por ejemplo. Acá te hacen una pregunta, dice, ¿qué onda los protectores culturales? Lo pregunta Claren, Clarita. Y, Los hola, protectores, Bobo. no sé a ¿A qué qué se llamas? refiere. ¿En qué sentido? ¿Nativos o protegen que la cultura? Y es esto lo que es lo que le estaba diciendo al final Vieji, ¿no? Yo creo que eso es un posicionamiento político. Es un Claro. posicionamiento político porque, digamos, hay gente que se agarra, digamos, de esos elementos justamente porque esos significados quizás son valiosísimos para ese grupo. Y, no quieren apenas ni que se transformen un poco, ¿no? A mí me parece que, bueno, es inevitable que los elementos se vayan transformando, pero me parece también que algo recontra necesario es que también estén esas personas protegiendo. Y también están las personas que son más flexibles, ¿no? Pues hoy pensaba, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de género, ¿no? En capoeira. Si bien, bueno, vamos a hablar de género, otra cosa es hablar de etnia, otra cosa es hablar de clase social. Por ejemplo, hay grupos o muchas capoeiristas que toman inclusive la capoeira como herramienta para cambiar estas cosas, ¿no? Para cambiar estas relaciones jerárquicas o esta dominación. Bueno, si uno quisiera mantener la capoeira tal cual en el siglo tal, bueno, nosotros estamos todas afuera, estamos todas tocando el pandeiro afuera de la roda, ¿no? Claro. Entonces, a eso voy, ¿no? Como que dependiendo, o sea, no podemos hablar, me parece que generalizar no nos va a servir. Me parece que es para ir pensando distintas dimensiones. ¿Se A mí me entendió, gusta Bobo? este tipo de charlas me encantan, porque también uno ve durante todos estos años que he transitado la capoeira, he visto también mucho como esta cosa de objeto de poder, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo mando sobre esto porque yo soy el afrodescendiente y yo sé que esto tiene que ser así, pero en realidad es más que nada una cuestión de poder y de seguir manteniendo la hegemonía sobre determinado grupo, determinado sector de gente.
cosa que a mí me molestaba muchísimo, ¿no? También, será porque también como soy medio indio, estas cosas no me gustaba mucho también verlo, ¿no? En otros, justamente en estos que usaban esta cosa de ser discriminado porque soy negro, porque soy esto, de repente, bueno, se transformaban en dictadores, o sea, se transformaban en aquello que tanto criticaban. Lo he visto miles de veces, no solamente en capoeira, en muchas otras cosas también. Y eso también lo que me parece que está bueno estas charlas para que nosotros, los que somos argentinos, practicantes de una cultura, de una disciplina eh, extranjera a nosotros, que podamos también aprender a dilucidar todo este tipo de vicisitudes que se generan dentro de esta disciplina, ¿no es cierto? Entonces está muy Es bueno. que, sí, Sí, sí. termina, perdón, te interrumpí. Que está muy bueno esto de dialogarlo con personas que te pueden tirar, o que han estudiado, o que se han formado para tener un poquito más de luz sobre estos tipos de temas, ¿no es cierto? Antiguamente no era así, íbamos, es brasilero, listo, ya está, debe saber capoeira, chino sabe kung fu, es argentino sabe la tango, No, ya bueno, está. no, sí, los estereotipos, totalmente. Hay muchísima gente en Brasil que sí conoce la capoeira porque es algo muy difundido y que está en todas las placitas de cada lugar del país, pero puede no haber practicado nunca capoeira, ni o saberse solamente una canción porque la escucharon cuando pasaron, ¿no? Creo que no es tan o sea, acá en Argentina hay muchísima gente que le decís capoeira y ni siquiera la palabra conoce. Yo creo que en Brasil es algo mucho más difundido, pero no necesariamente que lo conoce todo el mundo. Pero pensando en lo que decías de los dictadores, yo lo que creo es que así como la cultura no es algo cerrado, la capoeira tampoco, ¿no? Entonces, en la capoeira vas a ver todos los valores positivos, negativos de la sociedad donde la estás practicando. Entonces, vas a ver relaciones de poder, vas a ver, incluso la vemos, autoritarismo un montón de veces, porque a veces detrás de la cuestión, después vamos a eso, pero detrás de la cuestión de la ancestralidad, a veces también esa relación se reconvierte en una relación jerárquica y autoritaria, Totalmente. capaz con pocos argumentos. Bueno, el machismo, que ya lo sabemos, o por lo menos nosotros lo venimos debatiendo bastante. Es decir, que uno sea de un grupo que fue marginalizado, que pertenezca a un grupo subalternizado, tampoco lo hace automáticamente, o sea, Exacto. ni un santo, ni un líder, pero tampoco al revés, ¿no? Tampoco entre nosotros y los otros. Porque eso es lo que te digo de no ver a las sociedades o a los grupos como los dominadores y las víctimas, ¿no? Porque eso tampoco es así. En los pueblos indígenas hubo líderes que de repente no eran los líderes reales, sino eran los líderes que sabían hablar en español, entonces eran los que tenían una relación de conveniencia con el colonizador, y su pueblo quería otra cosa, ¿no? Sus voceros querían otra cosa. Bueno, sin ir más lejos, en Formosa, por ejemplo, entre los Coop, a veces tienen dos líderes. Un líder que es el líder que desciende del líder de generaciones, y otro líder que es el que a la gente quiere seguir. No quieren seguir al que viene por generaciones y generaciones, que de repente se evangelizó, banca otras causas. No, y eligen otro líder, y bueno, y hay disputas ahí. Entonces, no necesariamente por pertenecer simplemente a un grupo te hace víctima o dominador, ¿no? Hay una diversidad, me parece. ¿Por qué es esto? Esto está vivo, entonces todo lo que pasa es como en la escuela. Yo a veces lo comparo con la escuela porque a veces la gente dice, ay, la escuela, vas a salir al mundo cuando egresan. No, la escuela ya es el mundo. En la escuela ya tenés la discriminación, los valores, tenés el consumo, tenés todo. Entonces no es que son cosas que uno puede, viste, como burbujitas. Claro. Y eso es para mí eso es lo complejo del tema que hablamos, que es que hay muchas líneas y todas se relacionan, y todas fugan, y todas, bueno, entonces por eso digo esto de que es más dejar preguntas para ir pensando en, bueno, hoy que fui a esta roda, bueno, cuando me fui, este ejercicio que hacemos siempre de quedarnos charlando, está bueno, porque, bueno, quizás aparecen estas cosas. Entonces uno dice, bueno, la próxima, ¿qué hacemos?
o esto te pareció que estuvo bien, o qué significa esta canción. ¿Vos le explicaste a los chicos que vos les enseñás qué significa esta canción? ¿O Claro. de dónde salió? ¿Quién es este referente? Hola. Ahí saludan. Ahí está, también está Fiori saludando. Así que un montón de gente amiga, che, qué lindo esto, que me gusta que estén Sí, todos sí, ahí sí, presentes, sí. estén ahí presentes todos. Aparte, hay muchos que no los veo hace rato, aparte. Qué bueno. ¿Cuánto hace que haces capoeira acá, no? Y empecé en 2011. Ah, mirá, Empecé capoeira. ¿cómo te Sí. enganchaste? Mirá, yo conocía capoeira de nombre. Eh, me acuerdo que lo que había visto era una gente, creo que era de Oriaché en Plaza Francia. Sí. Y sí. Y bueno, de grande con la antropología me fui de intercambio a San Pablo. Ah, Y mirá, entonces ahí había en la universidad un centro de deportes que vos podías elegir un deporte que querías, era una universidad pública, bueno, podías elegir cualquier cosa y había de todo lo que se te ocurra. Y yo vi que había capoeira y dije, bueno, voy a hacer algo de acá, pensé, como antropóloga. No, ¿qué va? Que voy a hacer esto. Y me mandé. Y ahí está, en ese lugar todavía tiene el lugar Gladson, claro. en la USPI, en CP USPI. Bueno, y arranqué ahí y después también yo vivía un poco en el interior también y un poco en el centro. Y bueno, hacía con un grupo de ahí, eso fue lindo también, con un grupito de un pueblito, ¿viste? Que decís, eh, y ahí conocí varios grupos, o sea, mis primeros tiempos de capoeira fue con estos pequeños grupos del interior, que Qué eran bueno. muy de los chicos del barrio, de la familia, de proyectos, mucho proyecto. O sea, los pibes que podían ir al gimnasio se anotaban gratis y hacían capoeira 3 veces por semana, ponele con los proyectos. Y bueno, ahí arranqué y después cuando vine para acá ¿En qué grupo estás ahora? seguí. Y ahora, mira, yo estaba en Capoeira Brasil, entrenaba con Javi en Ajá, Ezeiza y con el perro. con el perro. Eh, Gran personaje. un genio, lo amamos. Y bueno, Javi dejó de dar clases ya hace como 2 años, sí, antes de la pandemia, 2019, 2018, no me acuerdo. Y ahí, bueno, quedé un poco porque eh, yo vivo en Lanús, entonces Claro. la otra sí está en la Lucila, bueno. Y después también estoy como un poco buscando también, no sé, quiero experimentar. Así que Bien. estuve yendo a lo de Bonga, ahora durante la pandemia, y al Parque Lesama, que bueno, dicho sea de paso, me parece que ahí en Bonga, por ejemplo, hay mucha gente para hablar de estos temas también, Sí, sí. que eso era algo que te quería decir. Yo no seguí todas las entrevistas de la radio, así que capaz lo hicieron y yo no lo sé. Pero Hablamos hay con algo de Lucas, esto de... del grupo, ¿Con del grupo quién? con Lucas, Luquitas. Ah, sí, Lucas, qué Muy bien. también. Eh, Muy tranquilo, qué genio, qué bien. No, lo que te iba a decir es que eh, en el tema de la cultura de resistencia, ¿no? Y de los pueblos que han sido subalternizados, etcétera. En este caso, que vamos a hablar de capoeira y de dónde viene, ¿no? Y de qué grupo social viene, hay algo que ellos, el movimiento afro-brasileño lo dice mucho, que es el lugar de fala, ¿no? El lugar de la enunciación, del habla, ¿no? Que también tiene que ver con esto de que por muchísimo tiempo, y todavía sigue siendo así, las personas de estos grupos sociales no pudieron acceder a los espacios para decir las cosas por Claro. ellos mismos, ¿no? A hablar ellos, de decir, bueno, ¿por qué para vos que usar un turbante, que otro use un turbante es apropiación cultural, ¿no? Que tengan ese lugar de habla, inclusive el lugar de denunciación en el gobierno, en puestos importantes, no solamente, ¿no? O sea, en todos lados. Entonces, por eso yo, si bien me parece recontra importante el tema de difundir estas cosas, por eso me encanta que me hayas invitado,
Eh, También quería decir esto como, bueno, quizás para algo más específico, como el movimiento afro o el movimiento afro-argentino también, Claro. me parece que está bueno invitar gente que hable por su propia denunciación, ¿no? Que yo sería como un outsider, que puedo aportar mi mirada, pero está bueno Bueno, eso. Bueno, eso para mí es una forma de no hacer apropiación cultural. Mira, ahí me están hablando hasta exalumnos, están por ahí, sí, veo que te están poniendo el estudiantes. mañana con tus clases. Sí, no, Qué pero lindo. me parece muy bueno esto que de repente vos, siendo una outsider, como dijiste recién, introduzcas a esto. Y bueno, será cuestión después que nosotros lo estamos buscando un poquito más profundamente. Pero ya es un principio, ya es alguien que mire igual que nosotros, tal vez, ¿no? Y que de alguna manera nos tira unos tips como para decir, bueno, la cosa sería por acá, con más preguntas, pero está bueno. O sea, Sí, 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 yo, por ejemplo, bueno, ahí cuando estuve estos, un par de entrenamientos ahí enseguida me di cuenta en lo de Bonga, ¿no? Que tienen una militancia de muchísimo tiempo en Buenos Aires, claro. con la cuestión afroargentina y afro en general. Y bueno, es como, imagínate que, o sea, yo estudié antropología. En antropología es como que domina un poco más la cuestión indígena, ¿viste? No tanto la cuestión de África, en Argentina, pero igual hay, ¿no? Pero imagínate que inclusive con todo eso yo, un montón de cosas que me contaron ellos, de movidas que hicieron, de años, de lugares que les dieron, que después se los sacaron, que juicios, bueno, donde tienen una caminada y me parece que a veces como capoeiristas nos olvidamos de acá, nos olvidamos de nuestro alrededor, como que, inclusive a mí me pasa, ¿no? Que nos gusta tanto la capoeira, que a veces miramos solo para allá, Ya. ¿no? ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué son los quilombos? ¿Qué son los orillás? Y de repente nuestro alrededor, no, bueno, acá no hay racismo, porque no hay negros, no sé, o sea, cosas como muy confusas y que quizás me parece que eso también sería para mí un aporte a pensar nosotros haciendo capoeira acá, porque O sea, no puedes separar. tal cual. A mí me pasaba algo, ¿no? Que cuando empecé capoeira hace muchos años atrás, a veces estaba justo después, apareció de golpe el Ayer y había toda una tiringada, digo así, porque eran, ay, yo fui a Brasil y bueno, entonces me gusta la capoeira y me gusta comer coxinha y quiero bailar Ayer todo el día. Y era una cosa como que, viste, una cosa bien linda para mi manera de ver, y no iban a lo profundo, a decir, bueno, a ver, quiero aprender esta cosa que es ancestral, esta cosa que tiene un significado, que tiene un ritual, ¿no es cierto? Y medio que chocaba con eso y discutíamos a veces por eso, porque me decían, vos porque sos viejo. Sí, está bien, soy viejo, pero no boludo, o sea, hay cosas que son muy evidentes y que uno por ahí no entra en esa, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí que uno empieza también a buscar, investigar y bueno, y trata de ir charlando con uno, con otro, para ver la experiencia de cada uno. Cuando charlamos con Lucas, me acuerdo de ahí del grupo de Diego Bonga, fue re interesante porque también nos abrió los ojos para un montón de cosas que por ahí nosotros no teníamos conciencia en ese momento, ¿no es cierto? O lo habíamos escuchado medio así de costadito, pero no sabíamos Mm. realmente que la gente tan comprometida con tanto, luchando hace tanto Bueno, tiempo. pero porque es una historia muy invisibilizada, muy invisibilizada. Claro, O sí, sí, sea, sí, si la cuestión indígena ya está invisibilizada, la cuestión afro directamente es como si no existiera para mucha gente, tal ¿no? Para la cual. mayoría de la gente, diría yo, me arriesgo a decir. Eh, pero bueno, creo que cuando empezamos a conocer, bueno, no sé, hay gente que no debe tener idea, por ejemplo, que el Parque Lezama era un centro de venta de esclavos, Claro. ¿no? Eh, Yendo a un ejemplo, ¿no? Más concreto. Pero para mí, por eso digo, esto que hacen, que idearon ustedes, ¿no? De la radio, me parece que está buenísimo. Primero para conocernos entre nosotros. Hay un montón de gente capoeira que yo no tenía idea que existía y me enteré por este espacio. Y después esto, ¿no? Bueno, qué discusiones se dan, qué cosas no conocemos y son importantes empezar a conocer.
o esto de la apropiación cultural ya como un ejercicio, o sea, para mí tomarlo como un ejercicio. Hay gente que le debe dar fiaca y que no le interesa, pero bueno, ya que estamos en el tema, por lo menos nosotros dos ya somos dos que nos vamos a estar preguntando Exacto. qué pasa, ¿no? Tal cual, tal cual. Inclusive esto de la ancestralidad que vos decías recién, eh, o sea, la ancestralidad implica creencias y valores que tienen que ver con algo así como la veneración o l'Obasam, ¿no? A veces se habla de l'Obasam. Ay, para que Claren es una pregunta, pero no quiero que se me pierda. Acordate la voz, viejita. A ver, ¿Hasta qué punto se puede? ¿hasta qué punto se puede adoptar una manifestación cultural de un determinado territorio a otro? Bueno, ahora para que termine, haceme acordar la pregunta. Dale. No iba a decir lo de lo de la ancestralidad, que tiene que ver con esto de creencias y valores de veneración a un muerto que puede ser un pariente sanguíneo o no, o afín, mítico, es decir, una figura, ¿no? Y que esto implica que aparte esta ancestralidad, estos ancestros tienen agencia, ¿no? Entonces imagínate que si cuando hablamos de ancestralidad en capoeira, es un montón lo que está pasando. Cuando vos cantás una canción, Viva meu mestre, que puede ser tu mestre real el que está ahí, pero también puede ser una referencia, que todos estos significados que hablamos culturales están como condensados en esa figura. Sí, pasan un montón de cosas ahí. Claro. Y eso me parece que también hay que transmitirlo y enseñarlo, ¿no? Yo por eso te digo, como que mis años de capoeira uno, viste, vas entendiendo más cosas, obviamente, con el tiempo y con las rodas y con los lugares por donde pasás y todo, y los viajes. Yo por muchos años probablemente no tenía, o sea, no le prestaba atención a esas cosas, y Claro. de repente hoy miro más, observo, trato de, no sé, sobre todo si voy a un lugar nuevo, ¿no? Claro, claro. Sobre todo si voy a un lugar nuevo, como que ahí digo, bueno, en los lugares donde estoy más cómoda, creo que tiendo a mandarme más cagadas en criollo. Tal cual. Porque te relajás y ya está. Tal cual, tal cual. Me falta todo eso. Así A que, ver, Claren, ¿qué era lo de porque ahí habló de si se puede adaptar una manifestación cultural a otro territorio. Y bueno, y sí y no. Porque bueno, depende de lo que estemos hablando, o sea, depende de lo que entiendas por territorio. Yo más o menos ya la conozco a Bobo, así que, pero si uno entiende por territorio solamente un espacio delimitado y listo, bueno, mientras si necesitas determinados recursos y los tenés, como poder, hay mucha gente que lo hace, de hecho, gente que se tuvo que exiliar, gente que se tuvo que ir, gente que por alguna razón forzosa se fue y tratan de adaptar esas manifestaciones culturales en sus lugares. Yo tengo una compañera que trabaja, por ejemplo, con mapuches en Holanda. O sea, claro. gente, inclusive algunos son exiliados de la dictadura. Exacto. Y bueno, hacen sus ceremonias, todo, y ellos tienen una concepción de territorio que no es la tierra y ya está. No, es toda una cosmovisión, ¿no? O sea Exacto. que los seres humanos se adaptan o sea, para perdurar en estos significados, se adaptan y buscan las formas. Y en esas formas puede ser que haya cambios. Exacto. ¿Te Vos gustó, sabés que, Hugo? ahí está. Mira, estamos 22:24, se nos pasó volando esta hora que en 5 minutos tendríamos que terminar, salvo que vos me digas que tenés un ratito más, si querés, puedo cortar la charla ahora y volvernos a enganchar, aunque sea unos 15 minutitos más o 10 minutos más si tenés disponible. Dale. ¿Vale? Si Bueno, entonces vamos a hacer así. Para que no se pierda esta hermosa charla que hemos tenido, voy a salir, la voy a guardar y vuelvo a entrar y por favor te pido que estés ahí, así te volvemos a tener, aunque sea Dale. para ir cerrando la charla esta, ¿te parece? Me quedo firme acá. Dale. Bueno, gente amiga, los 23 que están conectados, por favor, no se vayan, que salgo para guardar la charla, porque si no, Instagram me cierra y no puedo guardarlo. Y así ustedes después la pueden llegar a ver en diferido. Dale, vamos a hacer eso. Ok. Dale. Vamos a finalizar video.